esperamos un minuto más. ¿Cómo no? Y arrancamos. Bueno, si les parece, vamos a arrancar. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar conectadas y conectados a este ciclo de conferencias sobre derechos de acceso y el acuerdo de Escazú en Argentina. Agradecerles no solamente a ustedes por estar presentes una vez más. Estamos llegando al final, nos falta una clase más, una conferencia más, pero digamos que hoy tenemos una muy interesante de la mano de Florencia Gómez, actual secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de Nación. Es un lujo tenerte aquí con nosotros, Florencia. También lo tenemos a nuestro director académico, Andrés Napoli, y bueno, parte del equipo del Instituto de Estudios Judiciales, en que nos va a ayudar a moderar y a canalizar un poco las preguntas, que falla la conexión de algunos de nosotros. Así que, bueno, Florencia, agradecerte, está a disposición la charla. Tenemos un par de horas máximo, a las 17 horas tenemos habilitada la sala. Así que no sé cómo programás el tema de los intercambios y esperamos a un bloque para que te pasen consultas, si esperamos al final, vos me vas diciendo en función de lo que consideres mejor para tu exposición. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias, Fernando, Adrián, Andrés. Y sobre todo, bueno, nada, felicitarlos también por la iniciativa de llevar adelante este proceso de estas charlas y estas clases vinculadas al acuerdo de Escazú, que es tan necesario socializar, digamos, el conocimiento acerca de este tratado, de este primer acuerdo regional, digamos, en materia ambiental. Si les parece, por ahí voy a compartir pantalla y después, a medida que se vaya dando, por ahí vamos combinando por ahí para las preguntas. En un principio habíamos definido llamarle a esta presentación de manera general derechos de acceso a la justicia ambiental en el marco del acuerdo de Escazú. Quizás las primeras dos diapos son un paneo general acerca de lo relativo al acceso a la justicia en este acuerdo de Escazú, como decía inicialmente, y como ya lo han dicho anteriormente tanto Andrés, Maru, Di Paola, Dolores, se trata de el primer acuerdo regional, y en términos de ser el primer acuerdo regional, lo que podemos llegar a decir es que también es una de las primeras iniciativas en términos de construcción de lo que se da en llamar el derecho ambiental latinoamericano. En ese marco, el acuerdo de Escazú, que recientemente ha sido ratificado por Argentina y que todavía falta, digamos, que se termine el trámite de depósito por parte de la Cancillería del acuerdo, junto con México seríamos los 11 países que dan cuenta de la entrada en vigencia a partir de que transcurren esos 90 días. Les decía, en la Argentina para nosotros el acuerdo de Escazú, si bien como país tenemos una larga y quizás amplia tradición en términos de derechos humanos, somos uno de los pocos países que llevó adelante procesos de enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad, en eso tenemos una amplia experiencia e incluso normativa vinculada a derechos humanos que ha sido incorporada a la Constitución Nacional. En términos ambientales, este es el primer acuerdo regional y, como decía, de alguna manera lo que va a tratar, digamos, el acuerdo de Escazú es tender a una nivelación o a que avancen aquellos países de Latinoamérica en los cuales tengamos algunos aspectos de rezago o algunos aspectos en los cuales estemos más atrasados. Respecto del acuerdo de Escazú, tiene, como sabemos, y como bien lo ha dicho Andrés en el primer encuentro, tiene algunos pilares, específicamente tiene 4 pilares: el acceso a la información, la participación,
el acceso a la justicia y la protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. En esos términos, si bien hay países, por ejemplo, en los cuales es muy necesaria esta protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental, en otros países quizás es más importante garantizar, digamos, el acceso a la participación. En nuestro país podríamos decir que quizás en el aspecto en el que quizás un poco más atrasados estamos, es en el tema de acceso a la justicia en asuntos ambientales con relación a las medidas de implementación que prevé el Acuerdo de Escazú. Volviendo a lo que decía en un momento, a los principios generales que adopta el Acuerdo de Escazú, una de las cuestiones primordiales es que además de plantear el principio de progresividad ambiental, que bien lo dice nuestra legislación nacional, la Ley General del Ambiente, también plantea el principio de no regresividad ambiental, con lo cual complementa, digamos, las dos caras de una misma moneda, pero no por ello dejar de ser tan importante. Y por otro lado, si bien el Acuerdo de Escazú no habla del indubio pro natura, sobre el cual se va construyendo, digamos, jurisprudencia, incluso en el indubio pro aqua, etcétera, en nuestra jurisprudencia nacional, lo cierto es que sí habla del indubio pro persona. ¿Y por qué me quiero detener aquí en un apartado como más general, digamos, en términos del entendimiento del Acuerdo de Escazú? Y también relacionándolo con esto de la construcción de un derecho ambiental, latinoamericano, porque nosotros como un continente relativamente nuevo, o en el cual el derecho de alguna manera es relativamente nuevo, con gran parte de la construcción jurídica de alguna manera importada, porque en la cual se ha vertido, digamos, algunas cuestiones del colonialismo, salvo algunas iniciativas, salvo algunas experiencias constitucionales, como el caso de Ecuador, Bolivia, en el que se ha ahondado en concepciones filosóficas de la persona como parte de la tierra, o sea, el hombre y la mujer como integrantes de la tierra, como parte de un todo, el ser humano y su hábitat, digamos, esta concepción de los pueblos indígenas del buen vivir, como pertenecientes a la madre tierra. La realidad es que el derecho ambiental, sobre todo el derecho ambiental latinoamericano, quizás es el envío más fuerte para hacer un contrapeso a lo que han sido los abusos del derecho a la propiedad privada, ¿no? Derecho a la propiedad privada que, al menos aquí en Argentina, nosotros hemos tenido una impronta en 1949, en el siglo pasado, con la Constitución que establecía la función social de la propiedad, que después, ustedes saben, ha sido dejada sin efecto, digamos, por un gobierno de facto, y después confirmada también, ¿no?, por la Corte Suprema, digamos. En ese sentido, avanzar hacia una concepción de la función social, también ecológica de la propiedad, es también pasar a construir parte de este derecho ambiental latinoamericano, del cual Escazú es quizás una de las mejores manifestaciones de ese derecho ambiental. ¿Y por qué yo me detenía en el indubio pro persona? Porque también es esto de concebir a una concepción que quizás ya está universalizada en el ámbito jurídico a partir del derecho penal, del indubio pro reo. El indubio pro persona nos da a entender de manera más fácil o más clara, si se quiere, la importancia de la persona, pero también la persona concebida, la persona y su ambiente, la persona como parte del ambiente. Digo, en una situación en la que estamos hoy a nivel mundial, con una pandemia que se estima que es producto de una zoonosis, en la que la concepción de One Health o una salud es una de las nuevas concepciones, digamos, que se están trayendo a colación de esta situación, de este contexto de pandemia. O sea, la salud de las personas es la salud del ambiente, es la salud humana, es la salud de los animales, o sea, es una salud, un solo bienestar. En ese marco, digamos, el indubio pro persona, entiendo que en Escazú también debe ser entendido la persona y su hábitat, la persona y su ambiente. En ese sentido, el artículo 8 es el que se refiere al acceso a la justicia, en asuntos ambientales,
En principio se hace referencia a las garantías del debido proceso de agregado ambiental, porque se entiende que es un debido proceso ambiental. Por otra parte, un acceso a instancias judiciales y administrativas ante vulneraciones, acciones o omisiones que afecten, por un lado, el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho al medio ambiente, como una manera más genérica de decirlo, ante cualquier violación a las regulaciones jurídicas que protejan el medio ambiente. Y aquí aquella diferencia que también bien refería en su momento Andrés sobre la diferencia con el principal antecedente de Escazú, que es Arjus, en el cual se protegía el derecho a la información y a la participación, y no esta protección genérica del derecho al medio ambiente, en el cual se pueden incorporar estas dos protecciones previas, o sea, a la información y a la participación. Por otra parte, las medidas de implementación. En el punto 4 define la necesidad de facilitar el acceso a la justicia del público, eliminación de barreras, divulgación, publicidad, traducción a idiomas no oficiales, la atención a grupos vulnerables, decisiones judiciales administrativas por escrito y fundadas, y los mecanismos de resolución alternativa de conflicto. Lo que he hecho es pensar esto como un gran pantallazo para pasar a cada uno de los artículos que establece de los artículos y los párrafos del artículo 8 del Acuerdo de Escazú, y así bien dice, cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Entre las garantías del debido proceso tenemos que pasar a contar, digamos, aquellos adecuados medios de defensa, poder adecuar, digamos, contar con las etapas del proceso y que lo hagan asequible, digamos, al público, a la ciudadanía. Allí podemos referirnos a, y van a ir viendo cómo un punto se vincula con otro en términos de también la eliminación de barreras, o sea, pensar en esto de que no haya costos prohibitivos, en pensar en que las medidas de pruebas puedan llevarse adelante de una manera adecuada. En ese sentido, puedo traer como ejemplo, no sé, un caso que ahora nos está, digamos, cobrando notoriedad en términos de agenda pública y que tiene que ver, por ejemplo, con la existencia de cianobacterias, estas especies de algas verdes que se está viendo en todo lo que es la costa, digamos, del Río de la Plata, y en el cual estamos haciendo análisis, se están haciendo análisis, digamos, desde el Ministerio de Ambiente, tomando muestras, y solo el análisis de algunas muestras salen más de 300.000 pesos, pensando incluso que son empresas estatales las que van a hacer las pruebas, o sea, digo, cómo el poder garantizar, digamos, el acceso al debido proceso supone también acceder a distintas instancias e incluso poder ingresar al proceso, ¿no? Inicialmente, uno de los temas cuando hablamos también del debido proceso ambiental es el tema de la legitimación. Escazú establece una legitimación activa amplia. Decía allá hace tiempo Villar Campos que la legitimación es una especie de llave de ingreso al proceso, que sería una especie de llave maestra, digamos, que estamos... y también de quiénes pueden acceder, digamos, al proceso. Nosotros, si bien en Argentina tenemos medidas expeditas, rápidas, establecidas por la Constitución como el amparo, también tenemos distintos actores que pueden acceder al debido proceso. Y contarles, por ejemplo, de mi paso también por la sociedad civil, hace unos años, cuando en el marco de Justicia 2020 se había impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el Ministerio de Justicia, un proyecto de ley de regulación de procesos colectivos. Ese proyecto de ley, una de las principales cuestiones que afectaban y por las cuales desde la sociedad civil nos habíamos movilizado junto con otras organizaciones, tenía que ver con el cercenamiento o achicamiento de esta legitimación procesal activa en términos de hacerla muy compleja y dejarla muy a criterio, digamos, de los jueces. En ese sentido, los procesos colectivos son quizás
la manifestación, o sea, también son generalmente los procesos ambientales, también son procesos colectivos que tienen esta complejidad, o sea, esta noción de especie de multipolaridad en términos de conflictos, cuando se habla de procesos ambientales en los cuales hay no es un solo conflicto, sino hay un solo proceso en el cual, digamos, interactúan distintos conflictos que afectan a distintas personas, afectan a distintos bienes jurídicos y sobre los cuales es necesario analizarlos de una manera más integral, ¿no? Para poder entenderlos. En cuanto a el apartado 2, dice, en el marco de su legislación nacional, el acceso a las instancias judiciales y administrativas. Esto lo había referido al inicio. Entender que en el apartado C, sobre cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente, se encuentran contenidos tanto el apartado A y el apartado B. La pregunta es cómo garantizamos el acceso a la justicia ambiental. Quizás para nosotros el plus que tiene el acuerdo de Escazú en términos de acceso a la justicia ambiental tiene que ver, y quizás es toda una discusión, ¿no?, que se abre hacia adelante, tiene que ver con el diseño de la política judicial y la creación de órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Lo que también se puede interpretar, primero por un lado que tengan conocimientos especializados, por otro lado que sean órganos especializados. Y ahí viene toda una discusión acerca de, cuando hablamos de órganos especializados, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de juzgados ambientales o hablamos de procuradurías ambientales o procuraciones fiscales ambientales? En ese sentido, está bueno por ahí dar cuenta, justo hoy se ha presentado un proyecto de ley de creación de procuradurías de protección ambiental, elevarles, incorporándola como una modificación a la ley del Ministerio Público Fiscal, y entendiendo que las fiscalías son quizás la herramienta más ágil, si se quiere, para ir produciendo el juicio, o sea, ir incorporando pruebas, ir recolectando las muestras, ir agilizando el proceso, que para que sea efectivo también tiene que llevar un debido tiempo, ¿no? Y no que pasen 10, 20 años hasta que podemos llegar a tener una sentencia en algún proceso judicial. Entendiendo también, volviendo a esto de la complejidad de los procesos judiciales, en los que además de partes, bienes jurídicos afectados, también se interponen algunas cuestiones como las distintas jurisdicciones, competencias, que complejizan de una manera tal los procesos que a veces terminan en una denegación o retardo de justicia atento a la cantidad de tiempo que pasa, ¿no? Respecto de la capacitación a los operadores judiciales, entiendo que es una herramienta vital para garantizar el acceso a la justicia. No solamente pensar que haya órganos especializados abocados solamente a las cuestiones ambientales, sino que además todos los operadores judiciales conozcan la particularidad del derecho ambiental, la particularidad de lo que requiere una formación. Hoy tenemos una ley recientemente aprobada, que es la ley Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz ha sido la primera secretaria de Ambiente en el gobierno de Juan Domingo Perón. Se llama Ley Yolanda Ortiz en homenaje a ella y establece la capacitación en materia de ambiente y cambio climático para todos aquellos que lleven adelante una función pública independientemente de su jerarquía o cargo. Con lo cual, me parece que la capacitación en temas ambientales tiene que tener no solamente no solamente debe ser asumida por el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, y en los distintos niveles estaduales también, o sea, a nivel nacional, a nivel provincial e incluso a nivel local. Otra de las cuestiones que se establecen en términos de procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Efectivos, oportunos, bueno,
es más que nada vinculado a la posibilidad de garantizar ese acceso. Decíamos el tema de la temporalidad o la duración de los procesos. Es importante que también desde los operadores judiciales o desde las oficinas de estadística judicial se pueda dar cuenta de cuántos procesos hay, quiénes son los demandados, cómo podemos hacer para saber a qué empresa se demanda en todo el país, bases de datos integradas. O sea, hoy sabemos que el desarrollo de la tecnología nos podría llegar a permitir que sepamos cuánto, las estadísticas y los datos son vitales para poder llevar adelante diseños de políticas públicas e incluso en materia judicial, con lo cual es importante contar con estos datos de cuánto duran los procesos, cuántos incidentes se abren, cuántos se tratan en conflictos de competencia, o sea, cuestiones que una vez que ingresan al proceso judicial a veces se desvirtúan o se ramifican en multiplicidad de otros procesos judiciales, ¿no? Decíamos sin costos prohibitivos, esto es claramente vinculado a la producción de la prueba, a también se habla de una carga de la prueba dinámica, o que quien sea la parte más predominante, si quiere, sea quien tenga a su cargo la producción de la prueba. Esa es una de las principales, cuando hablamos de cuestiones ambientales, el tema de los estudios sísmicos, geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, químicos, etcétera, son estudios que generalmente son muy costosos y que la generalidad o los afectados, o incluso las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes llevan adelante este tipo de procesos, no los llevan adelante. Bueno, en este caso tenemos aún vacante la figura del defensor del pueblo de la nación, o no así de las defensorías del pueblo provinciales, pero que a veces chocan con esta especie de limitación en términos de jurisdicción también. En cuanto a la legitimación activa, bueno, me había referido con relación a esta especie de llave de ingreso al proceso judicial, que pueda ser en defensa del medio ambiente y de conformidad con la legislación nacional. Andrés nos contaba en la primera clase acerca de cómo esto había sido entendido, cómo esto había sido un motivo por ahí de discusión con México, y se había podido incorporar el tema de siempre y cuando esté de conformidad con la legislación nacional. En cuanto a la recomposición, quizás esta es una de las deudas que tenemos. Nosotros a veces, entre los abogados hablamos de brecha de implementación, y por eso también el rol de la política judicial, si se quiere, cuando hablamos de brecha de implementación. Tenemos muy buenas normas, pero quizás nos falta ese tramo, ese gap que tenemos para lograr el efectivo cumplimiento. Y allí en este efectivo cumplimiento se encuentran algunas cuestiones como la recomposición de los daños al medio ambiente. Previo a recomponer, entendemos que también debemos cuantificar esos daños, cuantificarlos, poder medirlos y poder definir también cuáles son las estrategias para llevar adelante esa recomposición. Hoy en Argentina estamos en una situación crítica en cuanto al cambio climático, cada vez incorporan, digamos, hoy vemos que la situación de sequía que tenemos en el país es alarmante. Hace 2 o 3 días los incendios no cesaban por ejemplo, la reserva de Yabotí en Misiones, y lo que nos decía la gente del fuego es que nunca había un 10% de humedad en selva. O sea, estamos hablando de la selva paranaense, donde es extrañísimo que haya un 10% de humedad, y en lo que va del año, se han quemado cerca de, solo, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, más de 300.000 hectáreas. Ya a nivel nacional creo que es algo de 900.000 hectáreas, pero solo pensar esta situación de cambio climático, sequía y otras cuestiones asociadas, más las causas que a veces, por ejemplo,
al ahora para hablar por ahí de acceso a la justicia, donde el 95%, por ejemplo, de las causas del fuego son causas antrópicas. De hecho, ha habido casos hasta en Córdoba, por ejemplo, una señora que quemando restos de la poda y eso en el patio de su casa ha provocado un incendio, digamos, sin querer hacerlo, pero la realidad es que se corresponde a acciones antrópicas. En cuanto a las medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, volvemos al tema de la inversión de la carga a la prueba y la carga dinámica, pasando a los mecanismos de ejecución y de cumplimiento. Volvemos a la temporalidad, digamos, de las decisiones judiciales y administrativas. Muchas veces se consiguen muy buenas sentencias y sin embargo después los cumplimientos o los niveles de ejecución de sentencias no son los esperados. Entonces, porque también entiendo que las sentencias, y por qué también es importante que sean órganos especializados o que los operadores judiciales estén especializados, las sentencias también tienen que ser reales, posibles, como por ejemplo, el otro día hablábamos con uno de los colegas, con Sebastián Lloré, me decía, es decir en una sentencia poner descontamínese. Quizás es muy fácil escribir descontamínese, pero llevar adelante la descontaminación o la recomposición del daño ambiental supone que esa sentencia tenga elementos casi de una política pública. Tal es el caso, bueno, nosotros tenemos el antecedente de la causa Mendoza, ¿no? Con el tema del riachuelo. En cuanto a los mecanismos de reparación, lo que se espera es que se lleve adelante la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación, el pago de la sanción económica, la satisfacción y las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. Hay ahí quizás una discusión que tiene que ver más con, yo no sé si sería exactamente ideológico, pero sí instrumental, que aquellas medidas de reparación o basadas en incentivos o basadas en instrumentos financieros, para que sean realmente efectivas, tienen que ser medidas que compitan de alguna manera con otras acciones. Digo, y nosotros, por ejemplo, tenemos ejemplos como con el tema de la ley de bosques, la ley de bosques aprobada a partir del 2007, gracias a todo el impulso, digamos, de la sociedad civil. Hasta el 2007 se venían desmontando, desde 1998 hasta el 2007 se venían desmontando unas 850 hectáreas aproximadamente por día. Después de la ley de bosques se pasó a desmontar cerca de 600 y pico, se ha reducido unas 200 hectáreas con la ley de bosques, de las cuales el 53% son... se trata de desmontes ilegales, o sea, en áreas amarillas o coloradas, y el 47% de desmontes legales. Lo cierto es que hay algunas provincias en las cuales, de hecho hay estudios, ¿no? que dan cuenta de muchas de las tierras que han sido desmontadas, después han sido abandonadas, o bien hay provincias en las cuales la tierra desmontada vale más que la tierra con monte, o que el mismo pago de la multa, que sería una sanción administrativa, se encuentra como incorporado al desmonte, y que después la venta de esa propiedad paga con creces, digamos, tanto el pago de la multa como el costo, digamos, del desmonte. Para lo cual, digamos, para poder hacer efectivo, digamos, y poder también, y ahí venía a cuenta, digamos, el tema de por ahí de la ley de bosques, que se había planteado en clave de incentivo, y si el incentivo realmente, en una concepción más, si se quiere, de mercado, si no llega a competir con los precios o con los estándares de mercado, es muy difícil, digamos, que tenga sus reparos que tenga los efectos buscados. Para facilitar
El acceso a la justicia al público en asuntos ambientales, dice cada parte o cada estado establecerá medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho al acceso a la justicia. Uno de los principales problemas por ahí que tiene el acceso a la justicia, quizás en Argentina, entiendo que tiene que ver con la distancia, con el territorio, y ahí, a ver, ahí tengo uno de los ejemplos. La distribución judicial de nuestro país ha tenido que ver más que nada con una correspondencia con la distribución geográfica, con la distribución política. Uno de los casos, bueno, esta imagen es una imagen elaborada por el PIECAS, por la Dirección de Ordenamiento Territorial, que da cuenta de las superficies quemadas entre enero y septiembre del 2020 en el delta del Paraná, afectando al humedal, digamos, que es el delta del Paraná. Ustedes pueden ver, afectación, digamos, tiene, si bien afecta a las islas del delta del Paraná, hay jurisdicción que es de Entre Ríos, jurisdicción que es de Santa Fe, jurisdicción que es de la provincia de Buenos Aires, cobra notoriedad en su momento por el humo que llega a la ciudad de Rosario, pero el humo se debía principalmente a tierras que estaban en la jurisdicción de Entre Ríos, en el municipio de Victoria. Y, por ejemplo, una de las cuestiones vinculadas al acceso a la justicia tiene que ver con esta jurisdicción fragmentada, ¿no? Pensemos que el juzgado de Paraná es el que, y miren la distancia a la que está Paraná, es el que tiene que intervenir en aquellos hechos que se realizan tanto en Victoria o en el departamento de Gualeguay. O sea, pensemos en la distancia, digamos, que tiene que recorrer, en la dificultad a veces de acceder al territorio, en términos de que se trata de humedales, de islas, que por el contexto de la sequía, además de la incorporación de mayor masa combustible, también ha habido se han secado varios de los arroyos que actuaban como cortafuegos naturales, y la presión, digamos, histórica que vienen teniendo esas tierras que se van reconvirtiendo a ganadería, que se han ido reconvirtiendo a ganadería, atento a que en las tierras aledañas, digamos, en las tierras continentales, si se quiere, han sido mayoritariamente destinadas a agricultura. Lo que digo es, problemas que tienen que ver con barreras de acceso a la justicia, tienen que ver también con una jurisdicción fragmentada, tiene que ver con quizás la dificultad también de la producción de prueba. Imagínense organizaciones que se encuentran en Ramallo, en San Nicolás, que tengan que acceder a los juzgados que están interviniendo. Por otra parte, la tendencia, y sobre todo el que tiene una gran experiencia en esto, es Brasil, sobre fiscalías creadas en términos de, o teniendo en cuenta la noción de cuencas o ecorregiones o la visión ecosistémica. O sea, ustedes están tanto el territorio como las problemáticas territoriales, no conocen de límites geográficos, y por ende quizás aquellos organismos especializados ambientales también tengan que no conocer de estos límites territoriales que terminan convirtiéndose a la larga en una barrera para el acceso a la justicia. En ese sentido, decimos órganos especializados, porque también hay una especie de competencia fragmentada. Digo, nosotros hoy tenemos competencia civil, penal, contencioso administrativa, y quizás es necesario que esta complejidad de los procesos con multifocos o multipolos de pequeños conflictos que abundan o anidan en uno mayor, como es necesario también mirar todo, ¿no? Mirar la reparación, mirar el daño, mirar las responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales, etc. En ese sentido, también es necesaria la capacitación, la formación de los operadores judiciales, como están llevando adelante en el instituto, y también la necesidad de fortalecer la infraestructura judicial.
Volviendo a esta eliminación de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, una también de las principales barreras tiene que ver con los costos. Si bien nosotros tenemos el acceso gratuito, también es cierto que sabemos que sin los patrocinios jurídicos, y aquí por ahí me van a permitir que haga una especie de anécdota. Nosotros en Santiago del Estero decíamos, cuando estábamos con muchas de las comunidades campesinas, sobre todo con el tema del derecho a la tierra, se planteaba que los abogados militantes a veces el problema que tenían era porque las comunidades era muy difícil pagarles, pero también entonces si el abogado que hacía incidencia o que hacía capacitaciones no era necesariamente el mejor abogado litigante y viceversa, ¿no? Entonces, a veces el acceso a la justicia también tiene que ver con qué rol, con el rol o con la función social, me parece, de la profesión de los abogados o de los letrados. Bueno, medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo. Es vital que se avance en esquemas de acceso a la justicia. En ese sentido, también tanto el Ministerio de Justicia venía llevando adelante esas iniciativas, y también las oficinas del Ministerio Público Fiscal, que si mal no recuerdo se llamaban atajos, que hacían más asequible la justicia, porque hasta, digo, desde lo edilicio ya quizás es como otro ámbito que no es quizás muy amigable para que la gente pueda acceder. Con relación a los mecanismos de sistematización, difusión de las decisiones judiciales y administrativas, entendemos que es vital dar cuenta de los datos estadísticos, los datos de resultados de las sentencias, que sean asequibles, digamos, que podamos conocer cuando también hay empresas, estados que han sido demandados o qué duración tienen los procesos judiciales, entendiendo que así como la academia, así como los poderes ejecutivos, el poder judicial también no es un poder que es inmanente, digamos, a los intereses económicos, que son a veces los que más contraposición tienen con el derecho a un ambiente sano, digamos, con las actividades vinculadas a la explotación de los bienes naturales. Por otra parte, el uso de la interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de derecho. Esto es poder hacer asequible, tal como lo dice el convenio 169 de la OIT, vinculado a los derechos de los pueblos indígenas. Es importante que puedan entender, apropiarse, digamos, de todos los contenidos o para todo lo necesario para poder ejercer ese derecho, que pueda ser traducido a los idiomas nativos. En ese sentido, hay en la provincia del Chaco algunas experiencias interesantes vinculadas a la traducción al wichí, al cuom. Bueno, este era el ejemplo que hace rato me tenía. Con relación a la efectivización del derecho de acceso a la justicia, lo que establece el Acuerdo de Escazú es que cada Estado va a atender a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí hablamos de comunidades indígenas, comunidades campesinas, aquellas comunidades que les es más difícil acceder. Ustedes saben, a veces quienes más sufren los problemas socioambientales son justamente aquellas personas que se encuentran en situaciones más vulnerables. Digo, quizás la empresa o el propietario de una empresa que contaminaba, por ejemplo, el riachuelo, que tiraba sus efluentes al riachuelo, no vivía a la vera del riachuelo, que era el lugar donde estaban asentadas aquellas familias con escasos recursos, porque generalmente aquellos terrenos inundables o aquellos que sufren aludes, o como pasa, no sé, en Bariloche, en las afueras, son
las tierras más baratas, en las cuales, a las cuales solamente pueden acceder. Entonces son quienes son los primeros en sufrir los problemas o los efectos, digamos, de los daños ambientales. Por otra parte, en cuanto a las decisiones judiciales y administrativas, cada Estado va a garantizar tanto que su fundamentación como estas decisiones estén consignadas por escrito. Yo agrego que también deberían ser entendibles, y ahí tenemos todo un desafío acerca de hacer, mientras más claras sean las sentencias o más claras sean las decisiones judiciales, me parece que son más conocibles, más difundibles. Quienes no forman parte, digamos, quizás de esta profesión, les cuesta llegar a comprender por ahí los modismos que se tienen, digamos, en términos que se tienen desde los operadores judiciales. Por otra parte, también el Acuerdo de Escazú habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales. Y así como decimos que son conflictos o que son procesos complejos, también es cierto que la resolución o los métodos de resolución alternativa de conflictos también tienen que ser tomados de esa manera. Y de hecho, aquellas acciones, no basta con llevar adelante un proceso, llevar adelante un apoyo, por ejemplo, en una negociación entre una comunidad indígena y una minera, sino primeramente también es el rol del Estado, el rol tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, darle las herramientas necesarias a esa comunidad para que conozca sus derechos, para que esté en igualdad de condiciones, o por lo menos equipare, digamos, de alguna manera esa situación de inequidad. En términos a lo que hace, digamos, el Acuerdo de Escazú, si bien se pueden hablar, puede haber muchas vertientes o ramificaciones a lo que nos lleva, o la que nos permite por ahí analizar el Acuerdo de Escazú. Me parece que esto a rasgos generales quizás pueden ser las más importantes. Me parece que es importante pensar y que el Escazú es una oportunidad para pensar cuál sería la mejor herramienta para garantizar el acceso a la justicia ambiental, pensando lo sumo que en Argentina todavía tenemos por transitar ese camino. Podemos aprender de las experiencias de otros países, las experiencias positivas, las experiencias negativas, pero y también pensarlo en términos de esta construcción de este derecho ambiental latinoamericano que surge, digamos, como una contraposición frente a los abusos del derecho a la propiedad privada. Así que bueno, eso, Ariel, y si quieres por ahí abrir para compartir con quienes estén. Bueno, muchas gracias. Muy clara tu exposición. Gran desafío por delante tiene el Estado argentino, y en particular los estados provinciales, los estados subnacionales también, ¿no? Y en eso, bueno, se relaciona un poco la pregunta que nos hace Nadia. Nadia nos dice: hola Flor, ¿nos podrías comentar un poco más sobre el proyecto de ley presentado hoy? ¿Se modificaría la estructura de las fiscalías federales? También considero importante los poderes judiciales de provincia que sigan el mismo modelo, ya que la mayor parte de los casos ambientales son provinciales. Hace seguramente referencia al proyecto de que hablabas hoy al comienzo de tu charla, que se presentará en la fecha. Hoy el proyecto de ley que se ha presentado hoy es yo escucho como un delay. Ahí está. El proyecto que se ha presentado hoy lo presentó Leandro Godoy, un diputado de Salta. Lo que crea es la Procuración de Protección Ambiental, lo que sí hace la salvedad de llevar adelante las cuestiones no penales. En ese sentido, también es cierto que es importante que los poderes judiciales provinciales avancen también tanto en la formación y en poder pensar
pensar cuáles son las mejores estrategias, porque fíjense que la mayoría de los conflictos socioambientales, como cuando, por ejemplo, digo, no sé, traigo a colación el caso de la cuenca Salí Dulce, o el caso del PIECAS, digamos, el PIECAS es algo que es el plan integral estratégico para el Delta del Paraná, no recuerdo bien las siglas, surgen a raíz, digamos, de medidas de la Corte y tienen que ver con esta interjurisdiccionalidad. Nosotros en Argentina tenemos establecida la competencia nacional de jurisdiccionalidad y también este esquema de leyes de presupuestos mínimos, entendiendo que la protección ambiental está en el ámbito nacional, sin embargo, las medidas, si se quiere, administrativas, las prerrogativas en términos de poder de policía, multas, etcétera, las tienen las provincias, con lo cual el despliegue, digamos, de necesidad de articulación federal es mucho más necesario y es un desafío mucho más amplio, digamos, que el que puede conllevar a algún otro esquema esquema jurídico o de otro país. Y ahí les traigo a colación el otro día en la discusión entre la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Usted sabe que tiene ya dictamen conjunto de la Comisión de Educación y de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados de la Nación, la Ley de Educación Ambiental. Bueno, era la discusión si se trata de una ley de presupuestos mínimos o es una ley de educación. ¿Es una ley de presupuestos mínimos o es una ley de educación? Entonces era poder ensamblar dos materias diferentes con dos concepciones, dos esquemas, digamos, jurídicos, sistemas jurídicos diferentes. Finalmente quedó como una ley de educación, que no sería una ley de adhesión, pero que tiene, digamos, establece de nuevo esta especie de necesidad de articulaciones entre autoridades nacionales y autoridades provinciales. Volviendo al caso, si quieren después busco el link y lo comparto por ahí en el chat al proyecto. Básicamente lo que plantea es eso, ¿no? La creación de una Procuraduría Especial de Protección Ambiental, que sería una modificación a la ley a la ley del Ministerio Público Fiscal y establece áreas naturales, o sea, una especie de desglose, digamos, de lo que es la UFIMA, pero con sedes tipo en la Puna, en el monte, tiene como áreas naturales, no es necesariamente cuenca, pero lo define como áreas naturales. Quizás ese sea un tema a discutir, cuál es el criterio, pero bueno, ya quizás es un avance que empiece a haber proyectos y seguramente con el envío de Escazú va a haber muchos proyectos vinculados a la creación de fiscalías ambientales. Si uno tiene que optar qué es primero, los juzgados o la fiscalía, sí, a mi parecer, y esto es una opinión personal, parece que primero son las fiscalías y después los juzgados, ¿no? Porque quizás el juez, cuando le llega a la causa, es mejor que ya tenga todos los elementos, porque lo más difícil es poder armar el proceso y poder recolectar las pruebas, poder compendiar y tener esta mirada macro, digamos, del conflicto o del proceso judicial complejo. Concuerdo plenamente con vos, Lorencia, en cuanto a que necesitamos un Ministerio Público Fiscal diferente. En esto Salta es pionera, al menos a nivel subnacional, y bueno, veremos cómo se reorganiza la justicia federal, por lo pronto, partiendo de la base de la UFIMA. Lo tenemos a Adriel Magnetti, que quiere hacer una pregunta a micrófono, como es su estilo, y después tenemos más preguntas en el chat. Hay varias, así que vamos hasta las 17 hoy parece. Vamos ahí. Flor, ¿cómo andás? Buenas tardes, qué gusto tenerte, qué bueno. Con Noé de Amnistía vamos a compartir la clase que viene cuestiones más relacionadas con los defensores, derechos humanos y comunidades. Y para tejer un poquito lo que va a ser la temática del viernes próximo con lo que vos acabas de compartirnos, quizás te lanzo esta pregunta más conceptual, que no es tan eminentemente jurídica como las que sí están en el chat, que tiene que ver con que, bueno, el acuerdo establece algunas cuestiones respecto a los defensores y hace mucho énfasis en que van a ser las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental quienes
no solo tienen el derecho a acceder a estos primeros dos pilares, que son la información, la participación, y que si eso no se cumple, acceder a la justicia. Pero se reciben muchas consultas en las organizaciones territoriales, en los espacios de articulación, de bueno, en qué medida yo, defensor de la Pachamama, en mi territorio, acá en Buenos Aires o en cualquier lado, puedo hacer, me puedo enaltecer en esa protección que Escazú me da, para moverme por la calle libremente, para que no me puedan decir nada. Quizás trazar la línea, ¿no? De lo que es estrictamente el derecho a acceso a la justicia ambiental y las disposiciones específicas de los defensores, que son quizás un poco más particulares, porque habla de las personas y no de los sistemas institucionales. Lo dejo sobre la mesa para pensarlo. A ver, a mí el tema de los defensores ambientales me parece que claro que es necesario para nosotros y muy necesario para otros países de Latinoamérica donde digo, en la región es una de las regiones más afectadas, en las que los defensores ambientales han sido más afectados y con él me parece, y esto que es un tema específico del activismo, si se quiere, socioambiental, en términos de esta especie de lo que buscan es un ejemplo aleccionador, hostigando o afectando, digamos, a un defensor ambiental en materia de derechos humanos para que este mismo activismo, digamos, no se propague. Para mí, vinculándolo con el acceso a la justicia, más allá, digamos, del rol de los defensores, sí me parece que hay que pensar en términos de publicidad y en todo caso tendrán que ver las organizaciones de derechos humanos y ambientales cómo creen que se lleva adelante de una mejor manera la protección. Y aquí, no sé, traigo un ejemplo, gente del OBSUR, nosotros estábamos en el CEPAS con Alberto Binder, el Observatorio Petrolero Sur, durante la visita creo que ha sido durante el G20 o durante alguna cumbre, no me acuerdo si 2017, 2018, han entrado a robar a las instalaciones, o sea, entre las ONGs grandes que están llevando adelante acciones como de protección de datos, de protección, digamos, de las personas, de poder garantizar los medios de comunicación, de garantizar que sus redes, que sus bases de datos no se encuentren afectadas. De hecho, por ejemplo, no sé, digo, en este caso les habían entrado a afanar y les habían afanado 2 o 3 CPU solo al OBSUR, habiendo computadoras, notebooks en otras oficinas estando abiertas, o sea, era algo direccionado y me parece que este tipo de protecciones son tanto frente a algunas prácticas, digamos, remanentes o ilegales, digamos, por parte del Estado o por parte de otras acciones o empresariales o lo que fuere. Me parece que sí, para poder construir cómo se instrumenta esa defensa de los defensores de derechos humanos, tiene que ser algo que surja desde las organizaciones, ¿no? Me parece que los mismos actores, las organizaciones territoriales tienen que pensar eso y uno de los ejemplos, por ejemplo, a mí me parece es el tema de los medios de comunicación. Entonces, saben si hay una problemática socioambiental chica, hay medios de comunicación. Una de las primeras afrentas que sufren cuando hay algún conflicto socioambiental son los medios de comunicación o los medios comunitarios, como por ejemplo, no sé, algunas sedes de FARC o en su momento radios campesinas, son las primeras afectadas al momento de llevar adelante alguna acción aleccionadora, digamos, para quienes están, digamos, haciendo activismo socioambiental. Perfecto, bueno, muchas gracias. Se escucha una voz, que no sé si soy yo con delay. Sí, soy yo. Si me escuchás bien, Flor, te leo una pregunta que nos hace Andrés Napoli. Bueno, agradece y felicita por la exposición. Y pregunta, dice, vos hablaste de brecha de implementación. Si bien ya mencionaste cuál es tu visión sobre temas órganos especializados o con conocimiento en la materia ambiental, ¿no crees que necesitaríamos un rol diferente o, si se quiere, más activo por parte del Estado a la hora de implementar sentencias judiciales? Sí,
quizás es necesario un rol más activo, pero también entiendo que es una especie de sinergia y que así como el Poder Ejecutivo tiene que cumplimentar sentencias, también el Poder Judicial tiene que controlar esa ejecución de sentencias. Me parece que es una retroalimentación necesaria, digo, pensando en una democracia ambiental, digamos, cómo llegamos a tener un desarrollo sostenible de verdad, con el compromiso, me parece, de los tres poderes del Estado, ¿no? Pues, Mercedes. Sí, Mercedes bueno, agradece. Cuanto a los costos prohibitivos de la prueba, ¿cómo se hace en los casos de una prueba pericial ofrecida, por ejemplo, por la parte actora, y ellos ni los demandados pueden afrontar los costos? Ejemplo, un laboratorio privado. Esta es una pregunta a la que adhiere Juan Walsh. Dice, las cuestiones probatorias suelen terminar siendo el cuello de botella de las causas judiciales. Sé que este es un tema que preocupa mucho a Juan. De hecho, lo estamos charlando para futuros proyectos de este instituto, ¿no? Pensar la cuestión pericial, las cargas que nos contabas hoy, la carga dinámica, la inversión. ¿Qué pasa con esa prueba tan compleja de conformación, ¿no? Y que eso no sea verdaderamente una barrera en el acceso. Sí, ahí creo que hay que echar mano también de la institucionalidad existente, ¿no? Tanto de de las fortalezas, si quieren, científicas que hay en el ámbito universitario y del rol también de los científicos y de los institutos o laboratorios, digamos, que hay en el ámbito de las universidades. Quizás lleva, digamos, o la necesidad de acuerdos por parte de los poderes judiciales provinciales y o nacional con estos ámbitos específicos pensar quizás el caso de Brasil, que es muy interesante, de la fiscalía esta que transita por el río, digamos, ya con medidas probatorias y todo eso, recolectando pruebas y todo, pero pensar algo como el equipo argentino de antropología forense, pero una especie de cónclave de científicos o de laboratorios, que hay muchas universidades, para llevar adelante los análisis y las pruebas, digamos, periciales. Cuestiones probatorias, cuello de botella. Claro. Yo recuerdo, y lo comprometo a Andrés que anda por ahí, recuerdo, volviendo a esto de los defensores, volviendo al rol del Ministerio Público y el defensor de Nación, defensor del pueblo, recuerdo un pasaje de la charla de Andrés, varias semanas atrás, en donde él nos explicaba un poco cómo juega esto de que tenemos un defensor del pueblo, pero tenemos un Ministerio Público Fiscal. Tomo el caso que decís, Florencia, de Brasil, al menos fiscalías divididas por bancas, ¿no? O fiscalías que comprenden el territorio más que divisiones políticas. Entonces, también que, bueno, en Brasil el rol del Ministerio Público Fiscal es muy diferente, pero, bueno, quizás con esta ley que se avecina, ojalá que el proyecto lo contemple, podemos un poco invertir eso que sucede, que son siempre las organizaciones de la sociedad civil quienes impulsan los procesos judiciales y no así el Estado, ¿no? El Estado como garante de derechos, el Estado como quien tiene que asegurar principalmente, ¿no? el gozo al derecho de un ambiente sano y equilibrado. No sé si estás, Andrés, ahí también como para recordarme esto un poquito que me quedó de la clase anterior, este concepto tan... bueno, lo pesqué así al paso y me quedó como, wow, cómo juega esta figura del defensor del pueblo, ¿no? Y el Ministerio Público como legitimados. No lo tenemos a Andrés por ahí. Bueno, Estoy. Acá, perdón. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? No quería intervenir en este momento, que es el momento en Florencia, pero en realidad, bueno, digamos, las figuras de la legitimación, voy a ser muy breve en este sentido,
estos órganos son fundamentales y sustanciales, es decir, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, son órganos que en el mejor de los casos pueden ser, por supuesto, quienes se impulsen las acciones, pero en otros casos resultan fundamentales como coadyuvantes, es decir, como órganos que pueden ayudar a producir pruebas, a investigar, a esclarecer determinados datos, a albergar accionantes que digamos que en definitiva, como lo mencionaba Florencia, algunos no pueden acceder a defensa. Y además, bueno, yo creo que además en este sentido, cuando se desata un proceso judicial, que es el final de un conflicto, un proceso judicial no es el inicio, es como lamentablemente equiparable a los procesos de violencia, ¿no? Cuando alguien, digamos, lo ataca de una forma determinada, es toda una espiral que termina. Cuando interviene un funcionario de este tipo, es porque ya el conflicto no tiene otro camino y hay que poner todas las medidas y todas las fichas en esa dirección. Por eso mencionaba yo también, bueno, una vez que el Estado es demandado en una causa ambiental, ¿qué rol tiene que asumir? ¿Va a asumir el rol siempre de la víctima que la demandan o va a ponerse a la cabeza para solucionar el problema que tiene enfrente? Porque es en definitiva eso. Es decir, el sistema de una justicia ambiental tiene que ser mirada con otro paradigma. Es decir, es otro proceso y es un poco el desafío que nos presenta Escazú. Con esto simplemente nada más. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Andrés, porque acá se van conformando también en ese sentido una serie de intervenciones, Flor. Mirá lo que nos dice, por ejemplo, Adriel, nos dice, una unidad que se constituya entre el Ministerio Público Fiscal y el CONICET es claramente posible. Dice, algo podemos pensar desde el Ministerio de Ciencia y Técnica. Mercedes de Zamorano nos dice, en Jujuy estamos tratando de hacer este tipo de acuerdos con la universidad y organismos como el SGMAR, ¿sí? Y también Nadia nos habla también de las universidades nacionales que cuentan con cuerpos de peritos ambientales. Mercedes vuelve a intervenir y nos dice, nuestro juzgado ambiental tiene un cuerpo interdisciplinario de expertos, pero no contamos con un laboratorio propio. Parece que hay algo común a todas las intervenciones, ¿no? Estamos identificando los mismos problemas. Es parte quizás de la inversión, sí, está muteada, es parte de la inversión en infraestructura también que es necesaria, digo, por parte de los distintos poderes judiciales. Ahí también hay un grupo específico de ciencia y justicia, digamos, en el ámbito de CONICET, que tiene gente muy valiosa, abogados, incluso ambientalistas, pero es importante nutrir, digamos, o pensar, digamos, de esquemas, e incluso, como se hace a veces, que se toman muestras que es un laboratorio, pero que a su vez, digo, hoy la ciencia argentina tiene, digamos, muchos avances. Los tíos nos contaban de una gente en la Universidad de San Martín que tiene todo un desarrollo que a través de química del tratamiento de efluentes y que podría ser una de las principales inversiones que podrían hacer empresas que llevan adelante, por ejemplo, producciones como la caña de azúcar y eso. Entonces, que hay conocimiento de ciencia aplicada específicamente para determinados compuestos químicos o determinados tratamientos para llevar adelante producciones más sostenibles, ¿no? También es cierto que es fundamental el compromiso del sector privado, al menos en estas cuestiones. Y sí, respecto de lo que es el acceso a la justicia, digo, de manera genérica, o de cómo pensaríamos un acceso a la justicia ambiental en el marco de Escazú para Argentina, me parece que es importante pensarlo en términos de ecorregión, ¿no? De salirse quizás de la distribución esta geográfica provincial, que a veces, digo, los conflictos terminan siendo de esa manera, no sé, digo, de ejemplos de la bajante del Paraná, la pesca y todas las miles de articulaciones que han tenido que hacer sobre los criterios de pesca y de reducción del saulo desde Corrientes para abajo, digamos, y cómo lleva adelante, y cómo hay algunas problemáticas que, o esta incorporación de pensar las cuestiones también desde dónde se dan los efectos, ¿no? Y capaz que se dan río abajo. Entonces, ¿a dónde está el límite? Así que, bueno, y sí pensar, bueno, en este esquema como más, no sé si disruptivo, pero animarse a ser creativo, porque entiendo que
salvo algunos casos, en Argentina tenemos mucho por hacer en ese tema. No sé si seré yo o se perdió conexión. ¿Me escuchan? Sí, Ariel, se te escucha. Ah, bien. Acá, muchas gracias, Flor. Sí, sí, habemos algunos bonaerenses acá y, bueno, acá está Silvia Samir también, que es de nuestro Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Dice, bueno, buenas tardes, excelente exposición. Hay varios laboratorios que pueden resultar auxiliares de la justicia, como el Laboratorio de Química Ambiental, temas heterogéneos de la Facultad de Ingeniería, con quien he trabajado en voluntarios de la Universidad de Buenos Aires. Policía también cuenta con una división de delitos ambientales, con equipo técnico. Hasta la morgue se les puede pedir informes. Me he entrecortado, Ariel, al principio. Sí, Perdóname. ando con muchos problemas de conexión. Adriel, ¿podés leer la voz, Sí, la sí, yo la pregunta? leo, no hay problema. Flor, ¿me escuchás bien a mí? Sí, sí. Leo, dice Silvia Samid, que Ariel contaba que es parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Dicen, buenas tardes, excelente exposición. Hay varios laboratorios que pueden resultar auxiliares de la justicia, como el Laboratorio de Química Ambiental y Sistemas Heterogéneos de la Facultad de Ingeniería, con quien he trabajado en voluntariados en la UBA. Policía también cuenta con una división de delitos ambientales con equipo técnico y aclara, hasta a la morgue se le puede pedir informes. Eso dice Silvia Samid. Sí, sí. Lo importante es súper interesante esto que cuenta Silvia, pero sí, lo importante es poder saber, digamos, que tenemos soluciones al alcance, que si bien que no todo es recurrir, digamos, a laboratorios privados, pero sí sería importante, digamos, que quizás los poderes judiciales tengan, o al menos de manera centralizada, desconozco si a nivel nacional existe, un convenio con algún laboratorio público, con alguna universidad en la cual se pueda prestar, digamos, ese tipo de servicios. Sobre todo pensando en la producción de la prueba. O sea, cuando la producción de la prueba es fundamental para llevar adelante un proceso, poder garantizar. Sí, es uno de los temas, ¿no? La prueba, Florencia, porque bueno, lo hemos charlado mucho, vos lo citaste hoy, ya tenemos la mano levantada de Juan Walsh, lo citábamos, lo charlábamos mucho con Sebastián Lloret, que trabaja en la Procuración de Salta. Tuve la oportunidad de andar allá por Salta, ver el laboratorio, de hecho, de trabajar en algunos proyectos con técnicos forestales, en lo que es los sistemas de monitoreo, en coordinación con Brasil. Realmente hay, en la cuestión técnica, en la parte pericial, creo que tenemos un primer gran inconveniente, pero también en la parte de la magistratura pura, ¿no? Y por eso desde el Instituto de Estudios Judiciales encaramos estos programas de capacitación como para empezar a concientizar no solamente a la ciudadanía, porque así son abiertas estas charlas, sino también a funcionarias, funcionarios, magistradas y magistrados, de que, bueno, el acuerdo de Escazú va a generar un impacto, va a generar, creo que, un mayor flujo o al menos así lo entiendo yo, un mayor flujo de demandas ambientales, y hay que estar a la altura de las circunstancias. Así que estamos en la antesala de un gran tema, ¿no? Y además, Ariel, esto entiendo que esta actividad también ya puede estar enmarcada en lo que es la ley Yolanda. Creo que esta especie de confluencia me parece que es una oportunidad también para, por ahí los abogados tenemos esta cosa de que nos especializamos mucho en un tema, mi expertise es el tema de tierras, por ejemplo, pero y que después digo, si me preguntan de laboral, me matan. Entonces, y poder, que eso me parece que es parte del ejercicio, digo, si los pensamos como operadores operadores para poder garantizar, operadores judiciales para poder garantizar el acceso a la justicia, o bien como parte del Ejecutivo para pensar políticas ambientales, te implican
una necesidad de trabajar interdisciplinariamente con conocimientos que son propios de otras, ni siquiera de otras ramas del derecho, sino de otras disciplinas. O sea, no sé, digo, el ejemplo, y también me parece que es muy importante pensar en esto y poder también conocer o tener conocimientos técnicos. Por ejemplo, había una causa judicial en Tierra del Fuego con el tema de los castores y no sé qué otra cosa, y había un desconocimiento de parte de los operadores judiciales de que el castor en realidad es una exótica invasora. Porque uno dice, ay, qué bueno el bienestar animal, la ardilla, pecho colorado, pero la ardilla, pecho colorado es una exótica invasora y si sube y si avanza, digamos, colonizando territorio porque no tiene depredadores, afecta notablemente la biodiversidad. Entonces digo, conocimientos que no son propios, digamos, del derecho, pero son necesariamente interdisciplinarios, que tampoco es cierto que tenemos por conocerlos cuando nos formamos, pero en este ámbito de este tipo de problemáticas más generales o complejas, es necesario que se haga ese ejercicio. Acá Adriel nos aclara, además de la ley Yolanda recientemente sancionada, el acuerdo en sí mismo habla de formación de capacidades. ¿Sí? Y lo teníamos a Juan Walsh, que estaba pidiendo mano. Perdóname, Ariel, tienes razón, Nadia. La causa es de los conejos, no es de los castores. Los castores es otro problema también, pero la causa es de los conejos. Pero es cierto, a veces es muy, no sé, digo, el otro día que me preguntaban en una entrevista, bueno, ¿cuánto es el tiempo de gestación de la ardilla pecho colorado? Y ni idea, o sea, hay cosas que no hay manera que las podemos saber. Sí sabemos que afectan, digamos, la biodiversidad y cuestiones por el estilo, pero que es importante saberlas. Ahí gracias, Nadia, por el apunte. Por sumar a la complejidad de problemas con animalitos. Juan, si querés habilitar el micrófono, adelante, que sé que es un tema que te apasiona además. Gracias, Juan, por intervenir. Gracias por la charla, muy interesante. Sí, el tema de las pericias y el aporte de la ciencia para mí es un talón de Aquiles en todos estos temas. Y quiero rescatar algo que surge de varios comentarios en los chats y demás. Hay una tendencia a simplificar el tema pericial y el tema probatorio quizás al laboratorio de aguas o al laboratorio de calidad de aire. Y evidentemente estamos viendo la complejidad del tema ambiental implica necesariamente una interdisciplina y necesita saberes que en muchos casos no están en ese laboratorio único que puede tener la universidad. El caso de los castores, el caso de los conejos, qué sé yo, uno se pone, el tema de las ardillas es una historia en la Facultad de Agronomía de la UBA, porque bueno, es muy conocido cómo se escaparon de un establecimiento en la zona cerca de Luján y ahí se difundieron por todos lados. Ahí hace falta pericias de biólogos, de especialistas en fauna, que no lo vas a encontrar necesariamente en un laboratorio o en un centro de estudios. Me parece que acá, y otra cosa que yo quiero hacer hincapié, y eso lo viví, en algún momento pasé por la función pública, la tentación que puede haber en muchas reparticiones de tener su propio laboratorio ambiental. La verdad que ser muy eficiente con el gasto es imposible que cada municipio tenga su laboratorio ambiental. No tiene sentido desde el punto de vista de la infraestructura, de los costos, de los insumos reactivos, esos tienen vencimiento, demás. Me parece que acá se impone un trabajo de red, de tener una base de datos, yo diría nacional, porque hay temas que son muy específicos, público-privado, porque hay centros de excelencia en el ámbito privado, en el ámbito público, tener esta red que de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la naturaleza de la cuestión, bueno, por ejemplo, temas de fauna, lo que estaban planteando respecto de castores en Tierra del Fuego, el tema de las ardillas. Y bueno, quizás el Centro de Ecología Aplicada, que está en Corrientes, el SECOAL, que depende del CONICET, tenga la referencia para ese tipo de cuestiones. Yo siempre recuerdo, en algún momento nos tocó evaluar y participar en el caso de los recitales en River hace como 10 años. La verdad es que se involucró a la Facultad de Ingeniería. Ni la Facultad de Ingeniería entendía la relación causa-efecto
entre lo que eran los movimientos, las oscilaciones en los edificios y los recitales. Lo que parecía siendo un tema muy sencillo de ruido, terminó siendo una interacción compleja entre gente haciendo el salto pogo en la cancha, el tipo de relleno, el tipo de suelo y la condición de ciertos edificios. La verdad es que hasta que no se hiciera toda la batería de estudios, no surgió esa hipótesis. Y hay miles de casos similares. Con lo cual, me parece que acá hay una oportunidad para generar una red de conocimientos, de especialidades, de laboratorios en su caso, de especialistas, de peritos, y acá también la justicia tiene que salir un poco de la lógica de la lista de peritos de donde se insacula el experto que en cada momento, que en general se limitan a las profesiones reglamentadas y las profesiones, digamos, sujetos a una ley de ejercicio. Muchos de estos temas escapan a lo que puede ser el perito médico, el perito contador, el perito ingeniero, como el caso de las vibraciones que les planteaba. Entonces, me parece que hay que tener esta red de saberes, de conocimientos, de laboratorios, de especialidades, cosa que si aparece una cuestión, pesticida, fauna, interacción en determinado ecosistema, el que está a cargo del conflicto, sea la fiscalía, sea la justicia, pueda acceder a esa base de datos y decir, bueno, ¿quién está en mejor condición de poder opinar, dictaminar o intervenir en esta cuestión? A lo mejor es un biólogo que está trabajando en fauna o en aves rapaces en Mendoza y no lo tenés en otro lado. Entonces me parece que esta es la forma más eficiente de utilizar bien recursos que son escasos y tener el saber adecuado para cada caso en forma puntual. Sí, gracias Juan, me parece súper interesante el aporte y también sumarle, me parece, la importancia también de los saberes tradicionales, ¿no? Y los conocimientos, los desafíos, yéndome un poco más allá, los desafíos que tiene por ahí la ciencia también de contemplar aquellos tipos de saberes tradicionales que solamente, digo, los vaquianos del lugar en alguna determinada problemática son quienes conocen. Yo quisiera tomar un tema más que a mí me parece por qué es importante esto de pensarlo en clave de ecorregión, en términos de volver quizás a esto un poco más filosófico sobre el ser humano, la persona en la naturaleza, la persona y su hábitat, no nos refiere a necesariamente pensar en el territorio. Entonces, ¿cómo hay algunos procesos judiciales que de alguna manera se terminan desterritorializando o con la desterritorialización que tienen? Digo, y traigo un ejemplo, nosotros en su momento habíamos presentado varios amparos contra un decreto que modificaba la ley de tierras en Neuquén, en Misiones, en Río Negro, en varias provincias, y ha terminado en un juzgado contencioso administrativo federal de aquí de Capital, en el cual ninguna de las 8 organizaciones conocía ni a la jueza, ni dónde vivía, que no es lo mismo que pasa cuando cuando hay un operador judicial o un juez o un fiscal que tiene quizás una responsabilidad social o enfrentarse quizás a la movilización social cuando hay, por ejemplo, un conflicto socioambiental en determinado territorio. Me parece que esa noción de la responsabilidad, si quiero, o de la función de por ahí de la judicatura o de los órganos judiciales, me parece que es importante tenerla en cuenta al momento de quién falla, digamos, en cada causa, ¿no? Perfecto. Sí, volvemos en definitiva a lo que vos planteás, Florencia, tiene que ver con nuevas dimensiones o nuevos niveles de relacionamiento del Estado con sociedad. Ya te trajiste el tema de lo que son los conocimientos de pueblos originarios o comunidades campesinas para resolver temas puntuales que suceden en el territorio, ¿no? Eso parecería que no está dentro de la lógica, al menos como judicial, te lo digo, no, yo jamás se me pasaría por la cabeza en consultar a los pobladores, y sin embargo es quizás la solución, ¿no? Por ejemplo, para el control de determinada especie exótica, como están hablando con el chat, con respecto a chanchos, con respecto a conejos, con lo que fuera, o sea,
qué mejor que la resolución local de los conflictos territoriales, de los conflictos ambientales, y qué mejor que el Estado, aún desde el Poder Judicial, un poder que siempre fue como bastante ajeno a las prácticas de relacionamiento con la sociedad, empieza a cobrar una nueva dimensión, ¿no? La construcción de laboratorios, digamos, son conformación de redes. Creo que tenemos por delante un nuevo modelo de gobierno o de cogobierno o de interacción entre sociedad y Estado que pide a gritos que se avance en ese sentido. Mercedes Zamorano nos dice, coincido con Rodrigo, con Juan Rodrigo Walsh, es muy caro formar y mantener un laboratorio mental que sea solo para causas de un juzgado, por eso me parece que los acuerdos con otras instituciones puede ser una gran herramienta. ¿Sí? Maciel, que seguro entiendo son chicos que están en la Universidad de Lomas de Zamora, alumnos de Sique Samir, nos habla del caso de cómo hacer para, qué pasa con los animales exóticos o con las especies exóticas y su reinserción a hábitos naturales. Plantea el caso de los cerdos en San Luis, que hoy, esto es cierto, hoy el cerdo, el chancho salvaje, el chancho cimarrón está considerado una especie plaga, al menos en nuestra provincia de Buenos Aires. Y bueno, también se habilitan otros desafíos de gestión ambiental. Y bueno, Juan Walsh nos dice, sucede con el abordaje del puma, en algunas provincias se considera plaga y se habilita la caza como control. Es decir, nada, creo que está todo sobre la mesa, ¿no? Jurisdicciones, el ambiente que no reconoce de líneas de puntos, pero No, y también las discusiones también sobre la interjurisdiccionalidad y sobre la protección ambiental, digo, a nivel nacional. Y para mí, para pensarlo por ahí, es más fácil pensarlo en términos abogadiles, como digo, en términos de los bienes jurídicos protegidos. La realidad es que uno puede decir, ay, pobrecito, el jabalí, y la verdad es que quizás es una de las principales plagas, es necesario llevar adelante un control, se puede llevar adelante, digo, la provisión de carne en base a esa especie, y también es una de las principales causas de accidentes de tránsito, de accidentes viales, digamos, en San Luis y en otras provincias, también en La Rioja, en otras provincias, o sea, y quizás lo que es alguna cuestión, me parece que por ahí está bueno pensar, ahora se aproxima el 29, es el día del yaguareté, ¿no? Es una de las especies que ha sido incorporada en CITES como especie emblemática, es la primera especie en americana que se incorpora como especie emblemática en CITES. O sea, tiene el rango del tigre de Bengala, del rinoceronte. Ahora, hay una cuestión, uno analiza, tiene las áreas protegidas en Argentina, las áreas donde también está el yaguareté, que es toda la zona de Misiones, la de Yungas, la parte un poco del impenetrable y después la parte de Salta, Jujuy, pero la realidad es que uno por ahí, lo que hay que pensar es en la dimensión también más macro, digo, no es solamente pensar en la reintroducción de la especie, en la procreación de la especie, etcétera, que está en estado crítico de conservación, sino pensar por qué esa especie también, digo, hace poquito apareció en Pizarro, nos contaban los guardaparques que había estado en un yaguareté que sus abuelos no veían yaguaretés hace 30 años. Y dicen, bueno, lo que nosotros pensamos es que quizás es por los incendios que vienen huyendo. O sea, lo que les están pasando a las especies nativas, digamos, es la pérdida de hábitat. Entonces, cuando decimos todo se vincula con todo, digo, protegemos los bosques nativos, tenemos que evitar la deforestación, frenar los desmontes para mitigar quizás los efectos del cambio climático, para que las especies sigan teniendo su hábitat. O sea, me parece que, y obviamente, para los casos de exóticas invasoras, digo, la otra vez el abogado de Fabián Maggi, el abogado de Cuenca, me contaba lo de la acacia negra, una especie que han traído y que está avanzando en lo que es el delta. O sea, hay especies en las cuales afectan notablemente a la biodiversidad, y la biodiversidad, conservar la biodiversidad, es con la gente, porque la realidad es que hoy se puede generar mano de obra local protegiendo la biodiversidad, digo, cosas que a nosotros nos parecen quizás muy, quizás como teóricas, como por ejemplo el protocolo de Nagoya. A partir del protocolo de Nagoya,
se pueden conseguir fuentes de trabajo, como por ejemplo el caso de la jarilla en La Rioja, donde los productores rurales están cobrando 68.000 pesos por mes, gente que no pasaba de los 20.000 pesos con otras actividades, o sea, o la goma brea que están haciendo en Morillo, experiencias que están haciendo con Asociana a través del uso sustentable de la biodiversidad, que cortan la brea, cae una especie de savia, que es una especie de goma, que es un reemplazo de la goma arábiga, que es un aditivo que se usa para un montón de productos de industria, etcétera, y que se importa. O sea, hoy hay fuentes de trabajo a partir del uso sustentable de la biodiversidad. Conservar los hábitats para poder conservar la biodiversidad. Y eso se puede hacer con la gente, pero es parte de mirar, me parece, las problemáticas de una manera más integral y no solamente quizás la especie, ¿no? Sí, a ver, y eso que contabas es interesante porque coloca, a ver, ¿quién tiene esa información? ¿No? Como nos planteaba Andrés hoy. A ver, ¿quién tiene la información de los censos poblacionales de Yaguareté? Misiones puede tener la propia, Corrientes puede tener la propia, Santiago puede tener la propia, pero ¿quién tiene esa visión global? Y si, por ejemplo, el Estado es el demandado, ¿no? Como sucede en el 95% de las causas ambientales que se judicializan. ¿Cuál va a ser esa actitud del Estado? Si seguimos la lógica judicial clásica, es A contra B, Jorge contra Raúl, Marisa contra Alicia. Bueno, ¿y qué pasa cuando empezamos a pensar conceptos de procesos de carácter colectivo, donde quizás no haya condenados, sino lo que hay son estos procesos donde son muy frecuentes, por ejemplo, en la justicia penal, en donde se empieza a decir lo que los organismos tendrían que hacer, o como nos decía la Corte en Mendoza, tal programa, encarar tal cosa. No había un condenado, no hay un responsable, un culpable que merece ser encarcelado. Abandonar esos conceptos, porque cuando hablamos de lo ambiental muchas veces estamos del lado de la judicialización de esos conflictos, estamos muy del lado de las políticas. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del Ejecutivo que por ahí tiene esa información, ¿no? Me quedé pensando cuando hablabas de esta información tan compleja y tan de lo macro, ¿no? Tan de dejar de ver la especie y ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto yaguareté ahora? Y capaz que están en un lugar porque no hay otros, ¿no? No, pero aparte... Quizás no hay más nada, capaz. No que está bueno. No, pero tampoco hay datos, Ariel. Digo, una de las cosas, por ejemplo, que se habían hecho desde el comité del Monumento Natural Yaguareté es Claro. llevar adelante, por ejemplo, se han hecho notas desde biodiversidad, se han hecho notas a los poderes judiciales provinciales preguntando cuál era el estado de las causas y si había causas judiciales vinculadas a Yaguareté, porque la mayor parte de los casos es muy raro que se encuentre alguna, pero existe, digamos, la caza furtiva, la pérdida de hábitat, y en todo caso en Misiones ha habido casos de atropellamiento, que por eso también, digo, hay temas que, digo, si se avanza, están los incendios, pero están los incendios y terminan afectando una especie, o la importancia de llevar adelante acciones más de articulación, por ejemplo, los pasafaunas que se están haciendo en Misiones para que la fauna pase y no sea atropellada. O sea, digo, hay como, y quizás a veces faltan datos, pero sí es importante pensar, me parece, todos estos procesos como litigios estructurales y en los que no hay una parte tipo un culpable y un inocente, o no hay dos partes claramente, sino hay estas especies de multipolares, y también que a veces obligan a los poderes judiciales, o cuando llegan a alguna sentencia, como el caso de la causa Mendoza, pensarse como diseño de políticas públicas, porque a veces terminan esas sentencias siendo una especie de definición de una política pública. Y sí, y creo, sí, acá Juan Walsh me decía litigios estructurales. Y creo que hay un gran desafío ahí, Florencia, y no quiero seguir robando tiempo porque este tema me apasiona, pero vos estás en un alto cargo y tus tiempos son contados, pero ¿qué pasa cuando, a ver, nosotros podemos creer o podemos entender cómo la Corte hace para abordar un litigio estructural, ¿no? Bueno, tiene su Secretaría Ambiental,
hay personas que son, en nuestro caso, hasta profesores nuestros, que bien pueden comandar o guiar estos procesos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto cae en juzgado de primera instancia, ¿no? De tal o cual lugar, de tal o cual punto del país? ¿Cómo trabajamos esa red de la que se habló hoy? ¿O cómo hacemos para que esa judicatura esté en sintonía con esto que se viene o con esta nueva demanda de resolución de conflictos, ¿no? Me parece que ahí está un temón, ¿no? De crecimiento institucional. Sí, por eso decía yo quizás lo que es primero son las procuradurías antes que los juzgados, cosa de que desde las fiscalías, digamos, se construya el caso y llegue ya prácticamente precocido al juzgado, ¿no? O incluso a un juzgado de competencia múltiple, en el cual seguramente tiene, por un lado, no sé, 10.000 causas diferentes, y después tiene una causa, pero 10.000 afectados en una causa. Entonces, ¿qué es más importante? Hay jueces que tienen ese problema de que tienen una inmensidad de causas, y también por eso digo, es tan importante el tema de la estadística, o sea, saber cuántas causas lleva cada juez, los poderes judiciales, poder comparar, poder comparar, por ejemplo, el Poder Judicial de la ciudad con el Poder Judicial federal, con el provincial, el índice de causas por juzgado, o sea, me parece que son datos esenciales para poder dar cuenta del funcionamiento y de lo que vendría a colación como el acceso a la justicia. Excelente, excelente. Bueno, creo que ha quedado sobre la mesa los temas. Necesitamos estrategias, necesitamos una política diferente. Esto que me aclaraste con relación al Ministerio Público es claro, llevarle al juez o a la jueza una causa ya, una investigación conformada o una serie de pruebas conformadas, un fiscal que tiene que estar apoyado por la comunidad, apoyado por la ciencia, apoyado por la universidad, apoyado por laboratorios. De hecho, me han llegado interrogantes de fiscales: ¿cómo hago, Ariel? ¿Cómo hago con todo esto? No lo puedo manejar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién no me ayuda? ¿Cómo conformamos esto? Me llamaron hoy por este tema, por ejemplo, en temas de agroquímicos. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo lo conformamos? Ese fiscal que necesita ayuda porque solo no puede, y además en nuestra provincia de Buenos Aires casi como que sus competencias no penales son prácticamente restringidas, y ni que hablar en elegirse en representante de clase, ¿no? Bueno, creo que las demandas van a venir desde múltiples frentes, así que creo que esta propuesta de hablar de acceso a la justicia y de tu rol tan conocedor del territorio nos ha sido muy claro, ¿no? Para conformar. Y también, Ariela, pensar también, digo, desde como operadores de justicia, y esto es tanto para el Ejecutivo, como para el Legislativo, como para el Poder Judicial, los tres poderes estatales, pensar también en clave de participación. O sea, el Poder Judicial tampoco está escindido de la participación ciudadana. Entonces, me parece que, digo, son temas claves, ¿no? Y que por ahí una de las principales, hay mucha gente que se opone, y a veces porque sí, porque tiene los efectos y todo eso, pero digo, distinguir los niveles de afectados directos, interesados, no afectados, quienes tienen solamente una identidad o se identifican con determinadas causas. O sea, es todo, me parece que como que es muy complejo, pero que también de avanzar hacia una mejor democracia, ¿no? Una democracia ambiental, a pensar, me parece que el desafío en términos también de lo que es el derecho, a mí me había pasado que antes de yo soy egresada de la Universidad de Santiago del Estero, de la Católica Santiago del Estero. Tenemos como un año de práctica profesional y no sé qué. Bueno, y voy a un caso de una viejita, la cual le habían incendiado todo su rancho de 2 hectáreas en Clodomira para desalojarla. Entonces, ese caso, o sea, que a mí me parecía una injusticia, porque la viejita estaba hace 30 años viviendo en ese lugar, sin embargo no tenía el título, no tenía ningún registro de su posesión, no tenía, digo, chocaba con esta concepción de la posesión, el título, de la posesión, el modo, el título, la posesión, toda la estructura, el andamiaje jurídico, digamos, de los derechos reales con la realidad era. Entonces, digo, poder pensarnos en términos de una mejor justicia social y ambiental, y pensarnos también
en el marco de una transición justa y una transición ecológica, digo, porque la realidad es que los principales afectados por los problemas ambientales son también los pobres, las clases desposeídas, aquellos que no han tenido acceso, digamos, no han tenido una igualdad de oportunidades. Entonces me parece que pensarse como una función pública desde todos los ámbitos, ¿no? Ese me parece que es el desafío. Como servidores, es un servicio. Sí, acá Adriana nos dice, sin especialización desde la justicia no puede pretenderse que se obtengan resultados óptimos. Salvando las distancias es lo que ocurre en la materia de quiebras, desde donde está unificado el fuero civil y comercial. Claro, sí, es todo un tema, ¿no? Pensar en si existe la necesidad de una justicia ambiental o como nos decías vos, ¿no? Quizás sea la punta de lanza el Ministerio Público. Y me quedo con algo que charlamos en la previa, en el sentido de qué es lo que vino a significar el Acuerdo de Escazú, ¿no? Quizás trazar este puente entre lo social y lo ambiental, dejar de entender que lo ambiental es una necesidad de quienes no tienen mejor cosa que hacer, o quizás asociado a países de primer mundo, o asociado a esto que pasó en la historia del derecho ambiental, ¿no? Estocolmo, los países en desarrollo. Bueno, Escazú dejó, creo que en evidencia, cristalizado un instrumento jurídico que los puentes entre lo social y lo ambiental son los pueblos vulnerables o vulnerados o vulnerabilizados, o como querramos llamarlos, son las principales víctimas de los problemas ambientales, así que creo que es el nuevo paradigma ante el cual estamos, ¿no? Y que está pidiendo a gritos una adecuación institucional. Y Natalia también coincide. Así que, bueno, Florencia, realmente no puedo más que agradecerte tu disposición para estar aquí con nosotros y nosotras. Así que, bueno, muchas gracias. Ya la semana que viene cerramos este ciclo de conferencias de la mano de Adriel Magnetti, quien estuvo hoy un ratito, y Noelia Garone de Amnistía Internacional, para darnos una visión fresca, bien fresca de lo que está pasando, de cómo la juventud está tomando esto, de cómo, bueno, tantas cosas que nos van a compartir ellos. Así que agradecerte, invitarte si podés sumarte al cierre. Sé que es complicado para vos, pero bueno, sería como un final de fiesta. Así que gracias simplemente, y nada, por tu aporte desinteresado y por contribuir a pensar una justicia ambiental, ¿sí? Más social y más justa. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y gracias. Adiós.